Les habla Luis Alberto Montes Caro, consultor líder de la empresa TQH Consultores, asesores en calidad en salud y seguridad de salud en el trabajo. Esta es una presentación que se organizó para los clientes de la familia TQH Consultores para explicar los lineamientos de los protocolos de bioseguridad y también los lineamientos generales que ha impartido el Ministerio de Salud para el tema de la pandemia COVID-19 para poder volver a atender a los pacientes. Esto aplica para IPS y para consultorios médicos u ontológicos. El primer punto de la presentación es el marco legal, el cual por el tema de la pandemia se actualiza constantemente. Esta presentación tiene los últimos lineamientos a fecha 28 de mayo del 2020. El decreto 749 del 28 de mayo del 2020 fue que estableció lineamiento para la emergencia sanitaria o extender el elemento preventivo obligatorio e inteligente hasta el 30 de junio. En ese decreto se establece en uno de los artículos que la prestación de servicios de salud está autorizada para atender previo cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y previa autorización de la autoridad local. Para el caso específico de Montería y Córdoba, hay que tener claridad que hay que solicitar dos permisos. Uno es en la plataforma REM de la Alcaldía de Montería, donde se hace la inscripción y se colocan los protocolos de bioseguridad para que la alcaldía autorice que ese prestador de servicio pueda seguir atendiendo pacientes. Y la otra específicamente para servicios de odontología, como es uno de los más riesgosos desde el punto de vista ambulatorio, ese permiso los pide la Secretaría de Salud Departamental. En la Secretaría Departamental no hay aplicación para eso, hay que radicar los papeles en físico allá, un oficio diciendo que estos son los protocolos para que la Secretaría los autorice a prestar el servicio de odontología. Hasta ahora esas son las dos autorizaciones que están enmarcadas en Montería y en el departamento de Córdoba. El lineamiento PSSS05 del 1 de junio fue el último que sacó el MinSalud para la restauración de los servicios en la fase de mitigación y control de la emergencia sanitaria. El lineamiento de la parte odontológica que salió el 12 de mayo, que ese sigue vigente, y se hace una aclaración específica porque ha pasado mucho en el sector salud, especialmente con las ARL y con los proveedores que han solicitado esta información que no aplica para IPS, que es la resolución 666 del 2020, la cual definió los protocolos de bioseguridad para reactivación económica, pero en esa resolución se aclara que en el artículo 1, parágrafo 1, que esta resolución no aplica para el sector de salud. Y es entendible que no aplique porque el sector de salud tiene su propia normatividad de habilitación, lo cual incluye la parte de bioseguridad y seguridad del paciente, lo cual indica que para el sector de salud solamente aplique los lineamientos que saque el ministerio, que por ahora los dos últimos son los que ya mencionamos en esta diapositiva como tal. Esta gráfica es muy interesante entenderla desde el punto de vista del COVID-19. Hombre, que hay que entender que hay niveles de control de la pandemia y de riesgo de contagiarse en COVID-19. Hay muchísimo. Lastimosamente, el de eliminación, que es el más eficiente como tal, se da cuando haya la vacuna. Si no hay vacuna para COVID, el riesgo de eliminación o el control de eliminación de riesgo no existe en el momento. Desde sustitución tampoco lo hay. Hay control de ingeniería hacia abajo. Entonces, lo que estamos aprendiendo en esta diapositiva, lo que el Ministerio ha establecido como tal, es establezca estos controles de ingeniería, administrativos y EPP para contrarrestar riesgo mientras se consigue eliminar el riesgo que sería con la vacuna como tal. Entonces, ese sería más que todo el panorama para que entendamos todo. Aprovechamos esta diapositiva también para explicar algo muy importante. Este tema de la pandemia tomó por sorpresa a casi todos y en este momento la participación de todos los miembros de la IPS del consultorio es supremamente importante. Desde el punto de vista de acatar las órdenes, utilizar los EPP adecuadamente, los lineamientos de bioseguridad, porque hay una incertidumbre total en todos los actores, en los pacientes, en los mismos prestadores, en las secretarías de salud municipal y departamental, el mismo ministerio, las aseguradoras, los inspectores de trabajo. Entonces, son muchas variables que han entrado en juego. Todos han entrado en una etapa de aprendizaje. Entonces, entre más conocimiento tengamos y los implementemos en nuestra institución o consultorio,
va a ser mucho más fructífero para todos los que hacen parte de ese IPS o ese consultorio. Porque si todos nos cuidamos, todos vamos a salir de esta pandemia que nos golpeó a todos. En esos lineamientos hay un punto importante que es la restauración de los servicios, lineamientos para restaurar los servicios. Primer lineamiento es que, hombre, la IPS debe definir qué servicios puede reactivar. Aquellos servicios que por sus aerosoles que genera o porque son complejos para su actuación durante esta pandemia, es mejor no prestarlos. Aquí dice el ministerio, mire que está prestando y IPS consultorio defina qué puede prestar, qué no puede prestar para evitar el riesgo de COVID-19 y su propagación como tal. Segundo punto, algo que ya sabemos todos, pero aquí lo aclaran muchísimo, es que hay que entregar los EPP, tanto al talento humano como a los pacientes de acuerdo al servicio que estoy prestando como tal. Y cumplir los lineamientos que el ministerio establece, que en este caso son los lineamientos que ya mencionamos en esta presentación y lo estamos explicando en este momento. Tercer punto, un punto clarísimo que es completamente auditable, es que no se puede pretender que una IPS aumente el servicio y ponga en riesgo a los pacientes y a los miembros de la IPS por no cumplir el aislamiento y distanciamiento social. Es decir, hay que tener un cálculo claro y preciso de cuánto puedo atender en mi servicio en nombre de pacientes para evitar que se viole el aislamiento o la medida de aislamiento social para evitar la propagación del COVID, tanto a pacientes como a los miembros de la IPS o consultorio médico. Siempre se debe manejar un número de pacientes que garantice el aislamiento social, especialmente en salas de espera y en la programación de consultas o procedimientos específicos. Quinto, la restauración y la prestación de los servicios no debe limitar o disminuir la prestación de servicios en modalidad telemedicina domiciliaria. Ese punto es muy importante. El ministerio siempre ha aclarado. La prioridad siempre es atender por telemedicina o de forma domiciliaria. En la medida que los servicios se siguen prestando así, se cumple mucho más el lineamiento del ministerio. Solamente atender por intramural lo que sea estrictamente innecesario o que no hay otra forma de prestarlo como tal. Aclaro un punto importante en la parte de servicios farmacéuticos y después de diagnóstico del punto número 6. Se deben evitar las aglomeraciones. ¿En qué sentido? En la captación, en la toma de muestras, en la toma del estudio y sobre todo en la entrega de resultados. En lo posible, el ministerio dice, hagan la entrega de resultados por medios electrónicos o magnéticos para evitar la aglomeración. La entrega de medicamentos, en lo posible, se haga domiciliario. Si no, hay que entregarlo intramural, pero evitando las aglomeraciones comunes. El punto número 7. Ajustar y prolongar los horarios de atención. Este punto es muy importante. En vez de, aquí dice el ministerio, si usted atiende de 8 a 12 y 2 a 4, traten de atender de 7 de la mañana a 6 de la tarde corrido para que se pueda extender mucho más el horario y pueda haber más opciones de las atenciones como tal y suplir esa necesidad. En ese punto número 7 tenemos la limitante del toque de queda, si hay toque de queda, hay que definir el horario que no esté dentro de ese toque de queda y prolongarlo de tal manera que se puedan cubrir todas las necesidades de los pacientes como tal, evitando las aglomeraciones. Punto número 8, establece que sigue vigente la resolución 521 del 2020, que fue la resolución que estableció la atención para pacientes mayores de 70 años que están en aislamiento obligatorio. Ese punto número 8 se resume en estas 3 gráficas. La demanda espontánea, o sea, a un paciente que de mayor de 70 años que se sienta enfermo, hay 2 opciones. O consulta telefónica virtual o atención domiciliaria. No hay otra opción. O sea, si no es algo urgente, si no es un paciente crónico, si no es nada por el estilo, consulta telefónica o atención domiciliaria. No hay otra opción. Recordemos que si la IPS o consultorio médico no tiene la novedad cargada en el REPS, es mejor hacerlo. Hacerla transitoria y hacerla formar por el REPS, la modalidad de domiciliario y la modalidad de centro de referencia, que es lo que se entendería o se entiende más bien como teleconsulta, en el servicio que lo están prestando como tal. Si el paciente es una patología crónica, controlada y de bajo riesgo, ¿qué es lo que dice el lineamiento? Haga 2 cosas, un control médico. Si tuvo control médico en el último trimestre, si esto salió en 1 de junio,
hágase que fue marzo, abril y mayo, son los 3 meses. Si usted hizo control a sus pacientes en esos últimos 3 meses, haga un seguimiento telefónico y mande a su domicilio los medicamentos. Vuelvo y repito, esto aplica para pacientes que tengan mayor de 70 años. Si no tiene control médico en el último trimestre, haga seguimiento en domicilio por auxiliar de enfermería o profesional de enfermería para mirar el control específico de ese paciente como tal. Perdón. Y pacientes con patología crónica no controlada o de mediano o alto riesgo de gestantes, son atención domiciliaria por medicina o enfermería y atención de especialista por teleconsulta. Son las dos opciones que dan para ese tipo de pacientes como tal. Recordemos que esto solamente aplica para pacientes que tengan mayor de 70 años, tengan una comorbilidad o una patología que son más riesgosas contra el COVID-19. Y que si no tenemos la novedad cargada en la temporal o en la NREPS, es un problema también de facturación con su aseguradora o con las mismas autoridades locales o departamentales. Sigamos con restauración de los servicios. Punto número 9. Dice claramente, se podrán prestar los servicios y realizar procedimientos no diferibles, es decir, los programados, de forma que se garantice la seguridad de las personas o los protocolos de seguridad. Es decir, puede hacer procedimientos programados que no sean urgentes, siempre y cuando se cumpla todos los protocolos específicos como tal. Número 10. Es responsabilidad de cada prestador aplicar los lineamientos de salud pública, es decir, cualquier paciente que sea detectado con COVID-19 y o no ha sido reportado por ninguna entidad, hay que reportar Civigila. Recordemos que Civigila se reporta por localidad. Es decir, si los pacientes, mi paciente de aquí de Montería, yo lo atendí aquí en Montería, se reporta como origen Montería. Si lo atendí en Montería, pero ese paciente realmente es de otro municipio, se debe reportar como caso del municipio donde vive la persona. Entonces, para que lo tengan muy presente en la parte de salud pública y que no hacerlo, obviamente, es una omisión y puede causar multas al prestador de servicios, más en estos tiempos de COVID-19. Bueno, y el punto número 9 es que de acuerdo a los diferentes territorios, el ministerio dice, cada ministerio expresó, cada departamento, cada municipio establece sus normas propias de cómo regular la oferta de servicios. En este momento no ha habido ningún lineamiento específico, simplemente cumple estos lineamientos que establece el Ministerio de Salud como tal. Punto muy importante, la supervisión, vigilancia y control de estos lineamientos que estamos explicando en esta presentación. ¿Quién les debe hacer seguimiento de acuerdo a sus competencias? Las aseguradoras, las GAPB, las ARL, las secretarías de salud departamental y la municipal. Es decir, que hay 4 actores en el sistema de salud que pueden hacer seguimiento al cumplimiento de estos protocolos y lineamientos. Si no los hago, obviamente implicará una sanción o castigo al prestador de servicios, que implica obviamente el cierre temporal de la institución como tal. Bueno, el 30 de mayo, la Asociación Colombiana de Infectología sacó aunque no es técnicamente legal, digamos que es la asociación más confiable desde el punto de vista de los CPP que se requieren para contrarrestar el COVID. Sacaron una lista que aquí se monta en este dispositivo con especie de unos símbolos. El símbolo verde significa que lo puede usar, el símbolo rojo que no es necesario. El amarillo, una mano amarilla, quiere decir que se puede usar o no. Una nube significa que ese procedimiento genera aerosoles, por lo tanto es mucho más riesgoso o peligroso como tal para infectarse con COVID. Entonces van a encontrar para consulta externa de oftalmología, para otorrinolaringología de consulta externa también. Veamos algo que le aplica a todo el mundo, que es consulta externa. Veamos que los médicos tienen que lavarse las manos, no tienen que tener gorro, no tienen que tener respirador N95, pueden utilizar una mascarilla quirúrgica normal, monogafas y careta, aunque aclaren que puede ser uno de los dos o los dos. Vestido quirúrgico, ¿sí? No requiere ni bata antifluidos, ni guantes, ni polainas, ni peto delantal, ni la escafandra como tal. Ahí están claros cada uno de los requerimientos. Por ejemplo, servicios generales, sí le piden que tenga higiene de manos, gorro, tenga N95 porque hace por ciento que generan aerosoles, la mascarilla, careta o gafas, vestido quirúrgico, bata antifluido y las polainas como tal.
Guantes dice que no porque son los guantes asistenciales, pero ella tendría que utilizar los guantes como tal para hacer el aseo como tal. Odontología. Está la higiene de manos, obviamente. Pero están todos, excepto que en la maquinaria quirúrgica porque se requiere N95. No está el PET y no está la escafandra. Los demás tienen que usarlo todo. El odontólogo y la ciudad de odontología son los que más utilizan EPP en la parte técnicamente ambulatoria. También van a encontrar la parte de laboratorio y servicios farmacéuticos, administrativo y tripulación de ambulancia. De acuerdo a lo que le aplique, revíselo con calma y sería como los EPP que se requieren entregar y controlar a las personas que trabajan en la IPS o el consultorio médico. Trata también de cirugía y otros procedimientos. En esta presentación no se cargó ni urgencia, ni hospitalización, ni cuidados intensivos, pero si lo quieren revisar, lo pueden revisar en la página web de la Asociación Colombiana de Infectología, ahí está el último lineamiento de los CPP. Están estos más hospitalización, urgencias y cuidados intensivos. Otro punto que trae el lineamiento como tal es cómo usar los CPP adecuadamente. Aquí se recomienda por pasos a seguir lo siguiente. Elección del EPP adecuadamente, lávese las manos, use el protector de los zapatos si le aplica, bate el elemento si le aplica, se coloca el tapabocas o el N95, la careta de monogafas, se lava las manos y se pone los guantes. Ese es el orden lógico para colocarse los CPP. Recordemos que esta presentación es para que ustedes la escuchen, para que la difieran como tal, para que la entiendan y para que la apliquen y le exigen a sus compañeros, le exigen a sus pacientes, le exigen a la misma institución, al mismo consultorio médico que se cumpla lo que está aquí, porque si todos supervisamos en estos momentos, no es cuestión de que lo hagamos o no, es cuestión de que todos entre todos nos cuidemos cumpliendo los lineamientos que establece el Ministerio de Salud como tal. También está la práctica cómo colocarse el N95. Ahí está claramente que primero se coloca con una copa en la mano, después se coloca en la nariz, se pasa el ajuste por arriba, se presiona la nariz y se coloca el otro ajuste para terminar de colocarse el N95. Si usted no se lo coloca así, no está haciendo nada, porque el N95 sirve si se emplea así. Si usted en algún momento del día se lo quita o porque le molesta alguna cosa, tiene que volver a hacer nuevamente la técnica o volver nuevamente ¿qué? A colocarle el N95. Algo que hay que hacer siempre en las IPS o consultorios médicos, colocando, entregar los EPP, hay que entregárselo, que evidenciar que se entregan los EPP tanto a empleados como a contratistas. Que la norma dice que los EPP se lo entrego a todas las personas que interactúan en mi empresa o consultorio médico. Entonces hay que entregárselo y evidenciar que se entrega, ya sea que sea individual por persona o se haga una planilla como tal. Lo que se muestra aquí es una planilla individual para entrega. Y estos hay que tenerlo evidenciado porque la inspección de trabajo, por lo menos en el departamento de Córdoba, y yo sé que a nivel de todo Colombia lo están haciendo, están pidiendo informe semanal del control de estos CPP. Entonces, si tenemos la evidencia, cuando nos piden ese informe, lo podemos mandar en cualquier momento. Lo otro que hay que evidenciar es la verificación de los CPP aleatoria, en lo posible semanal. En lo posible, no, mejor ideal hacerlo semanalmente, donde cada trabajador se le verifica que esté usando adecuadamente los CPP que se le entregaron. Y se recomienda que para evitar tanto papeleo, que solamente firme el trabajador siempre y cuando se evidencie que él incumple el uso de CPP, para que sea como un compromiso de él que tiene que volver a tener la rutina del buen uso de los CPP. Esto la evidencia también hay que guardarla ante cualquier visita que tengan de las autoridades departamentales, de la misma ARL o de la inspección de trabajo como tal, que ya lo están haciendo a las IPS y consultorios médicos. Segundo punto de las consideraciones para la atención es el horario de atención. Esto es claro que está por norma y hay que hacerlo cumplirlo así. El primer punto es espaciar las consultas para evitar aglomeraciones en la sala de espera por obvias razones. Si usted tiene una sala de espera de 20 sillas, solamente puede usar 6 porque es el 35% de la capacidad. Y recordar que solamente se pueden atender pocos pacientes y si la sala de espera nunca puede estar aglomerada como tal. Segundo punto, ubica a los pacientes de tal forma que mantengan una distancia de más de 2 metros en su sitio de atención. O sea, ustedes hagan el cálculo, sala de espera tengo 20 personas, puedo atender solamente 6, entonces programe 5 o 4 y la persona que tenga recepción verifique que tenga 2 metros de distancia. Tanto
pacientes como el acompañante en caso tal de que pueda ir con acompañante. 3, la puntualidad es muy importante. Si usted programa un paciente a las 10, atienda a las 10 de la mañana, porque si usted lo hace esperar y se acumula trabajo, genera que exista una aglomeración y no se respete la distancia de 2 metros. Entonces hay que tener en cuenta que todo es programable, ya no se puede hacer atención por demanda, todo tiene que ser programable como tal, para que lo tengan en cuenta en este proceso de atención con COVID-19. Acompañantes, se restringen acompañantes por pacientes, no se necesitan acompañantes, excepciones, como dicen en el punto número 2, niños, niñas, adolescentes, personas en condición de discapacidad. O sea, cuando el paciente requiere realmente un acompañamiento por su estado de salud o por el mismo paciente, se aceptaría con previo permiso de la IPS consultorio médico, y no puede ser una persona que tenga más de 60 años y que no tenga síntomas respiratorios. Si caso tal no aplica, no se puede aceptar acompañante de esa condición. Punto 3. Limitar al máximo las compras y el consumo de alimentos dentro de la IPS o consultorio médico. O sea, no se puede comer, no se puede comprar productos, traerlos acá. Ahí está claro en la norma, porque eso genera más aglomeración y el prestador, genera un factor de riesgo que traen cosas de la calle durante la atención, y obviamente eso tiene un riesgo, esto aplica tanto al asistencial como al administrativo común. 4, restringir el despacho de alimentos a la sede prestados desde el exterior. En caso de requerirse, podrá realizarse con observación de las medidas. Si usted va a comprar alimentos, porque obviamente hay que alimentarse, cómprelo, pero tenga un control específico. Cuando ese producto se limpie adecuadamente lo que llegó y se pueda alimentar en un sitio donde no afecte o no se genere un problema de aglomeración como tal en su institución. Medidas generales que también trae este lineamiento. Vamos por la número 1, que dice: previa a la atención del paciente agendado, el prestador debe realizar comunicación vía telefónica o a través de cualquier plataforma que usted quiera manejar para indagar sobre los criterios clínicos y epidemiológicos relacionados con el COVID-19. Hay que ser claridad en algo. Si usted no se comunica previamente con el paciente para mirar o aplicar la encuesta epidemiológica, el paciente no puede ser atendido en la institución como tal. Porque eso es lo que usted va a garantizar, que el paciente que ve en esa institución no tenga un síntoma que puede ser un paciente sospechoso de COVID, puede generar un problema en su institución como tal. Pero vuelvo y se repite que si no se hace la encuesta epidemiológica, no se puede atender a ese paciente en la institución. ¿Cuándo se hace esa encuesta? El día antes o el mismo día, en lo posible, que va a atender la cita el paciente como tal. Un proceso más que hay que hacer, pero en este momento es completamente necesario. Ahora hacen unas aclaraciones como tal que vamos a leerlas textualmente como está en el lineamiento. Se le debe advertir al paciente que se presenta síntomas respiratorios, tos o fiebre, debe solicitar en primera instancia atención en las modalidades domiciliarias o telemedicina. Interrogar al paciente, al familiar del paciente, acerca si tuvo contacto directo con un paciente con COVID. De ser positiva la respuesta, solicitar que no asista a la consulta y remitir que se comunique con su EPS común. Si en la llamada de filtro, que vuelvo repito, es obligatorio hacerla antes de que el paciente vaya, cuando esté confirmando la agenda de cita, si es un paciente sospechoso con síntomas leves, se indica que permanezca en su hogar, se comunique con las líneas de atención de su ciudad o de su aseguradora. Si el paciente es sospechoso con síntomas moderados o severos o es un paciente de riesgo, debe comunicarse con la línea de traslado de urgencia. Priorizar si va a hacer un traslado, recuerden que hay una guía específica del ministerio para hacer traslados de pacientes sospechosos con COVID, y hay que cumplir ese lineamiento como tal. Priorizar la atención de consultas de primera vez, de consultas manifestadas como prioritarias y de pacientes que tengan patologías complejas que no pueden dejar de ser atendidos para garantizar continuidad en la evolución y tratamiento. Es decir, que hay gente que tiene un tratamiento ya previsto o antes de esta pandemia, hay que priorizar su atención para terminar su tratamiento como tal, o si es crónico, mucho más. Aquí se muestra la encuesta que se hace, una encuesta con 10 preguntas, 10 ítems. Cada pregunta tiene un valor específico. Si al momento de usted aplicar esa encuesta con sí o no, da una sumatoria de 0 a 2 puntos, no hay riesgo, de 3 a 5 es medio, de 6 a 11 es alto, y si es mayor de 12 puntos, no se puede atender el paciente. Entonces, realmente no se requiere tener evidenciado, pero en lo posible sería bueno tenerlo, porque realmente no hay nada en la norma que diga que lo tenga registrado, pero sería bueno tenerlo. Hay que tener una claridad que en la resolución 666
que no aplica el sector de salud, hay algo que sí es bueno hacer, lo que es registrar la temperatura de los pacientes al llegar. Punto que vamos a tratar más adelante en esta presentación como tal. Punto número 2. Si se sospecha de un caso COVID-19 durante la atención, se deben extremar las medidas de seguridad. O sea, hay que extremar todo. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Si es un caso leve, se debe indicar atención domiciliaria, o sea, que se vaya el paciente en domiciliario y indicaciones de signos de alarma para que la persona sepa cuáles son. Si es un caso moderado o grave que requiere manejo hospitalario, se debe referir a un prestador que indique la EAPB como tal. Este lado se debe realizar conforme al lineamiento que el ministerio dice, que ya se lo mencioné en la diapositiva anterior. Recordemos esta imagen que fue muy famosa en MinSalud. ¿Cuáles son los síntomas que debo tener en cuenta? Fiebre mayor a 37.5 grados por 3 días, tos, dificultad para respirar, fatiga, secreción nasal y malestar general, para que las personas sepan que esos son los síntomas y estén muy atentos. Esto hay que recordarlo frecuentemente, tanto en la institución como en las consultas o procedimientos que se hagan, lo dice el lineamiento común. Personal administrativo, recepción, aseo, vigilancia, que tenga exposición directa y constante con los pacientes, debe usar mascarilla quirúrgica y mantener distancia mínima de 2 metros con los pacientes y acompañantes. Debe contar con los elementos básicos de lavado de manos, ya sea agua, jabón, toalla desechable o gel antibacterial. Pero claro, los que más se ponen al contacto de los pacientes que no sean asistenciales, mascarilla, 2 metros de distancia y higiene de manos constante. Cuarto punto, hay que educar en la higiene de manos, aunque esto ya sea parte de habilitación, pero hay que hacerlo frecuentemente más en este tiempo, tanto al personal interno como a los pacientes y acompañantes como tal. Educar al paciente en la higiene respiratoria, más adelante vamos a mirar cuáles son esos pasos como tal, y respetar las reglas de esta atención. Si no lo hacen, lastimosamente, señor, no lo puedo atender, no puede estar acá, retírese, no pasa nada porque los lineamientos, claro, no podemos poner en riesgo ni a los demás pacientes ni a los miembros de la institución como tal. Cierto punto muy conocido también, evitar saludos de manos y abrazos de todo tipo, tanto entre personal entre compañeros y con los pacientes como tal. Aquí está la imagen de higiene de manos, los 11 pasos que son muy conocidos en el sector de salud. Hay que recordárselo frecuentemente al personal y recordárselo a los pacientes también. Y la higiene respiratoria son 3 pasos básicos que el ministerio ha establecido. Cubre tu nariz y boca con un pañuelo al toser o estornudar y bótalo a la basura. Si no tienes pañuelos, toso o estornuda sobre la parte interna del codo sin usar las manos. Si presenta síntomas de gripa, usa tapabocas. Está claro que a la gente, al personal de la institución y a los pacientes hay que enseñarle esto frecuentemente en sala de espera, con folletos, o con videos puestos en un televisor, o mensajes por WhatsApp, momento de asignar la cita, cualquier mecanismo que usted considere, pero que se recuerde constantemente, es casi todos los días o si no todos los días. Otro punto de alineamiento es cuándo se deben lavar las manos. Hombre, cada 3 horas en lo posible. O cuando cada vez que atiende un paciente por 20 o 30 segundos, al ingresar a la IPS o consultorio médico, después de estar en contacto con superficies que hayan podido estar contaminadas como manijas, pasamanos, cerraduras, medios de transporte, después de ir al baño, después de manipular dinero en efectivo, que es muy contagioso, antes y después de comer, al llegar a nuestro hogar y después de toser o estornudar. Son los puntos donde hay que lavarse las manos constantemente durante mi servicio o estancia en la IPS o consultorio médico. Punto 7. Retire de zonas comunes, especialmente en las salas de espera y en los mismos consultorios, revistas, folletos, juguetes, cualquier objeto o mueble innecesario para la atención, aunque se vea sola la sala de espera, no importa, sea parte de la literatura como tal y lineamiento, porque si usted los deja ahí, se pueden convertir en un fomite. Un fomite es cualquier objeto que carente de vida, que puede ser propagador del virus, como el COVID-19. Si usted toma una revista, la gente tiene COVID, infecta la revista, y si otro paciente coge esa revista, se va a infectar con COVID. Se va a contagiar, perdón, con COVID. Entonces, por eso es que se evita, que hay que eliminar todo esto de la sala de espera y demás. Punto número 8. Buena ventilación de los consultorios, ambientes o áreas de atención y sala de espera. Si son ambientes completamente cerrados, hay que tratar de abrirles puertas y ventanas de manera frecuente durante todo el tiempo. Aunque implique prender y apagar el aire constantemente, hay que hacerlo porque la ventilación hace que se propague mucho menos el virus.
No realizar procedimientos de terapia respiratoria dentro del consultorio. Está prohibido hacer terapia respiratoria en los consultorios médicos porque esto es un procedimiento que genera aerosoles y genera obviamente un factor de riesgo. Entonces hay que hacerlo en un sitio que esté adecuado para esto o de manera domiciliaria. No se puede ingresar representantes médicos, visitadores, proveedores, vendedores a la institución o consultorio si no sean completamente necesarios. O sea, hay que limitar en lo posible el ingreso de personas que no sean necesarias para la prestación del servicio como tal. Está clarísimo, o sea, no se aceptan visitadores médicos ni nada por el estilo. Limpieza y desinfección. Punto 1, realizar los protocolos de limpieza de acuerdo a lo que el Ministerio estableció en su lineamiento de limpieza y desinfección, que más adelante vamos a mirar un resumen como tal. Limpiar todos los dispositivos y equipos utilizados en el examen de los pacientes, ejemplos en otorrino, en estetoscopio, densímetro, tensiómetro, con solución alcoholada después de cada examen. O sea, cada paciente atendido con el examen, cada vez que se hace la limpieza y desinfección de esos equipos. Desechar en material como bajalenguas, conos de oído, guantes, etcétera, por el protocolo de manejo de residuos que ya lo conocen las IPS y consultorios médicos. No usar sábanas de tela sobre las camillas. Limpiar las camillas con solución de hipoclorito y cambiar las sábanas desechables entre paciente y paciente. Está claro que es una sábana desechable por paciente, no usar las sábanas en tela y desinfectar entre paciente y paciente. Evitar al máximo el diligenciamiento de formatos en papel, ya que aumenta el riesgo de propagación del COVID, porque puede ser un fomite. Toda la atención, en lo posible, nada de papel. Ni las órdenes médicas, ni hoteles, todo se puede mandar por correo electrónico, todo se puede generar directamente con la aseguradora, o sea, que no se maneja ningún tipo de papel con el paciente. La limpieza y desinfección, hay 7 ítems que pone el ministerio que son muy importantes, vamos a leerlos textualmente porque la limpieza y desinfección es uno de los controles más efectivos para evitar la propagación del COVID. Realizar la limpieza y desinfección de áreas y superficies en donde se ubicó el paciente durante la estancia en la IPS y tan pronto se retire el paciente de ella zona. O sea, cada que un paciente entre, desinfectarlo esa área como tal. El personal de limpieza y desinfección será el recurso humano que se estipulen los protocolos de la IPS. Debe estar preparado y capacitado para hacer esta labor. Se debe realizar la limpieza y desinfección de techos, paredes, pisos con los insumos necesarios y de acuerdo a los protocolos de institución. O sea, es lo mismo que veníamos haciendo constantemente, pero de manera más frecuente, con mucho más control y usando los CPP adecuadamente. Entonces, es como fortalecer mucho más la cultura de limpieza y desinfección de una IPS. En cuanto a la limpieza y desinfección de superficie, se deben limpiar todos los objetos no desechables, equipos, unidades del paciente, aparatos, mobiliario y seres afectados. Con un paño húmedo con detergente es el primer paso necesario para remover los microorganismos y el polvo de la superficie. Recordemos que las IPS no se pueden ir con consultorios médicos, no se pueden barrer y tampoco se puede disipar polvo, más en estos tiempos de COVID-19. La limpieza y desinfección se hará con productos que tengan registro en BIMA. Eso hay que tener claridad también en los EPP también, que hay los EPP que requieren en BIMA y los productos de limpieza y desinfección deben tener registro en BIMA, más para las IPS y consultorios médicos. Recordemos que si no tienen en BIMA, se incumple el requisito de medicamentos y dispositivos médicos de habilitación en salud, por lo tanto no estoy cumpliendo tampoco habilitación en salud. Esta situación de la pandemia nos aleja el cumplimiento de la norma de habilitación y debe ser coherente las dos cosas. Así que cumplir la habilitación y cumplir las medidas de COVID. Más trabajo sí, pero es el cumplimiento del ministerio y hay que hacerlo adecuadamente. Pensando en el militar de todos. Se requiere validación y seguimiento del proceso de limpieza. Eso no está en la norma de habilitación, pero aquí sí se pide, hombre, que exista un supervisor, un controlador, alguien que supervise la limpieza y desinfección del consultorio médico de IPS y que se haga adecuadamente con el protocolo que esté definido en la institución como tal. Para los pacientes con enfermedades crónicas, la atención puede realizarse en modelo de telemedicina domiciliaria. Más claridad en este aspecto es que el paciente que sea crónico, en lo posible, no vaya a la atención intramural, que se haga solamente domiciliario o por telemedicina. Está más que claro eso. El esquema de vacunación de los niños hay que respetarlo, hay que cumplirlo a cabalidad. Eso debe hacerlo la EPS y la IPS que le corresponda ese trabajo como tal. En todas las consultas que se brinda, en todas las consultas que se hagan en un IPS consultorio médico por ley y por lineamiento, hay que educar al paciente y como dicen, recordar nuevamente todas las medidas, síntomas y demás, busca un mecanismo para hacerlo. Eso nos sirve a toda la comunidad como tal. Los menores de 1 año deben permanecer siempre en brazos de sus papás o responsables que sus ellos tengan que atender por extrema necesidad.
nunca se salen de los brazos de los papás. Evitar el cambio de pañales en el consultorio, porque es una fuente, obviamente, del riesgo tanto para el personal asistencial como para el mismo niño como tal. Normas de bioseguridad COVID generales. Vamos a leer rápidamente. Debe haber tapetes con solución desinfectante al entrar o que el vigilante o portero limpie las suelas de los zapatos. Es un gran generador de propagación de COVID. Debe contarse con alcohol glicerinado para lavarse las manos al entrar, tanto al personal como a los pacientes. Tercero, ubicar afiches, publicitar en cartelera, en televisión, en video, en lo que ustedes quieran, de recordar frecuentemente los lineamientos de COVID y el lavado frecuente y conciso de las manos. Hay que asegurar que el personal de la IPS, el consultorio médico y los pacientes de acompañantes siempre usen tapabocas. Si alguno de ellos no tiene tapabocas, no puede entrar o te le entrega uno al momento de ingresar a la IPS como tal. Las salas de espera solamente se pueden ocupar el 35%, no más de ahí, y los que estén tienen que estar a una distancia de 2 metros. Marque las sillas o los que estén en sala de espera para indicarles dónde se puede sentar y dónde no se puede sentar las personas como tal para respetar ese elemento de 2 metros. Si usted en su trabajo, en su puesto de trabajo, no puede respetar la distancia de 2 metros entre un compañero y otro, hay que colocar una barrera física entre las dos para que se respete ese elemento entre los trabajadores. Obviamente a los que tienen que hacer trabajo en la institución, porque la norma dice claramente que todo el que pueda hacer por teletrabajo tiene que decir que en teletrabajo. Solamente van a la IPS consultorio médico los que sí requieren sí o sí llegar a la IPS o consultorio por alguna razón muy puntual del trabajo que no se puede hacer en casa. Garantizar que todas las unidades sanitarias cuenten siempre con jabón y lavamanos. Esto también parte de habilitación, pero aquí se exige mucho más para poder lavarse constantemente las manos. Todo personal administrativo debe contar o tener armado siempre alcohol glicerinado al 70% para su uso por demanda y lavarse las manos constantemente. Estar restringido en el personal, fumar, consumir alimentos o bebidas en su puesto de trabajo. Y esto también está por norma de habilitación, pero aquí se aclara mucho más porque genera obviamente un factor de riesgo mayor con COVID-19. Se están prohibidas las reuniones en la institución de ningún tipo, de más de 3 personas. 2 personas no se pueden reunir ni para reuniones de trabajo, ni para celebraciones, ni para días especiales. Lastimosamente este año se limita mucho eso. Todo hay que hacerlo de manera virtual como tal. Para las personas femeninas en áreas administrativas hay unos lineamientos muy puntuales y que el líder de SCT debe hacerlo cumplir la cabalidad. No está prohibido o se restringe el uso de aretes de gran volumen, cadenas o collares de gran volumen, pulseras de gran volumen, relojes de gran volumen, anillos, uñas largas que puede perforar los guantes si los va a utilizar, cabellos sueltos y maquillaje fuerte. Está clarísimo, una norma de seguridad que existe para la parte asistencial, que lo que hacen es extendérsela a la parte administrativa durante estos tiempos de COVID como tal. Perdón. La población masculina está prohibido restringir el uso de gran volumen de cadenas, pulseras y relojes, no usar anillos y no tener las uñas largas. Entonces hay que recordarlo frecuentemente al personal y que no lo cumpla, obviamente tomen las medidas de sanción pertinente. Hay que atenerse a tocar con las manos en cuenta alguna parte del cuerpo. Está clarísimo que si uso guantes y me toco la cara o parte del cuerpo y me puedo contaminar con algo, especialmente con COVID. Se debe realizar monitoreo diario de síntomas a la población trabajadora. Hay que hacer una encuesta epidemiológica al personal trabajador, y en lo posible todos los días. Hay áreas que tienen el aplicativo ya montado, todos montan los áreas y montan síntomas o crear su propio aplicativo, pero hay que registrar diariamente síntomas y la temperatura de los trabajadores. Está por ley, está clarísimo. Ya hay aplicaciones también gratuitas en internet para hacer esa registro de temperatura, si no lo hace con su ARL, pero hay que demostrar que esto lo hace. Cuando hay que hacer alguna auditoría como tal, si usted no hace eso, lo pueden sancionar. ¿Y para qué se hace? Un paciente que síntomas día a día se va generando un síntoma mayor o tiene una temperatura elevada, hay que controlar a esa persona y tratar de que no vaya a trabajar a la IPS consultorio médico. La mensajería externa nunca entra a la IPS. Si llega hasta la puerta, una persona será asignada para recibir esa mercancía, desinfectar y llevar al punto correspondiente. O sea, no, el mensajero o la persona que llegue no lo lleva directamente al puesto de trabajo, se lo entrega a alguien que esté en la puerta, la persona que esté en la puerta lo desinfecta y se lo lleva a la persona indicada dentro de la IPS consultorio médico.
Esta es la encuesta de monitoreo para trabajadores. La pueden hacer individual, en una planilla, como ustedes quieran, pero tengan en cuenta mucho los puntos. Si superan más de 8 puntos como tal, hay que llamar a los que están con la autoridad local de manejo de COVID para que se haga la intervención pertinente. Como tal. Esto hay que hacerlo todos los días lastimosamente. Otra actividad más que hay que hacer, pero hay que demostrarla como tal. Y control de temperatura, pueden usar esta planilla, utilizan la aplicación que traen las ARL o la aplicación gratuita que está en internet ya para hacerlo, pero que hay que hacerlo, el registro diario de temperatura de todos los trabajadores. Si no lo hace, lo pueden sancionar a usted. ¿Y esto para qué se hace? Técnicamente, para el famoso cerco epidemiológico. Aun si una persona que trabaja en su empresa o consultorio médico o IPS tiene contacto estrecho con un paciente con COVID, simplemente lo que hacen es rastrear a esa persona, le llaman a su, él trabaja allá, muéstrame sus síntomas de los últimos días, muéstrame con quién interactuó, cómo hizo control de él para poder hacer el cerco epidemiológico. Por esa es la razón que si usted no lo hace, lo pueden sancionar como institución y hay que hacerlo como. Recordar distanciamiento social de ¿cuántos? 2 metros entre trabajadores, personal, paciente. Siempre tratar de respetar los 2 metros de aislamiento. Errores, usar el tapabocas, ponérselo sin lavarse las manos, no hace nada. Tocar la parte interna y central del tapabocas, no hace nada porque lo contamina. Descubrirse la nariz, no hace nada tampoco. Dejar espacio de aire entre la cara y el tapabocas, quitárselo y ponérselo con frecuencia y usar tapabocas N95 en la calle. Eso no es necesario, solamente aplica para cuando yo hago atención en salud en IPS consultores médicos siempre y cuando me aplique ese N95. Entonces son lineamientos de esto. Recordemos también, la persona que está escuchando esta conferencia o esta presentación, que después que usted sale de la IPS y que usted es médico, usted es un ciudadano más. Usted tiene que recordar que usted tiene un pique y cédula que le aplica. Recordar que usted tiene que ir a su casa a la labor de desinfección. Usted tiene que respetar las normas en la calle, porque que si usted no lo hace, viola el principio de seguridad tanto para su familia como a sus compañeros de trabajo. Recuerden, cuando salgan de la IPS no son inmunes a riesgo. Es cuando más tienen que estar pendientes de riesgo. Yo creo que están más seguros dentro de la IPS que fuera de la IPS. Respetar pique y cédula y demás. Si usted no lo hace, la empresa puede generar un tipo de sanción o de llamar la atención porque no incumplió los lineamientos que el ministerio dice en cuanto a este tema de COVID-19. En oficinas, no use tapabocas, perdón. Si tiene fiebre más de 37.5 grados, repórtelo para que se pueda hacer. Lávese la mano con frecuencia, distancia de 2 metros y no se puede hacer reuniones, máximo 3 personas a distancia de 2 metros. Lo posible, hagan todo virtual. Para odontología, unos lineamientos muy específicos de odontología, que la instalación de salud también vamos a mirar los más importantes. Primero, deben tener las vacunas completas, tanto los odontólogos como los de odontología. ¿Qué vacunas son? Hepatitis B, A, varicela, sarampión, rubiola, influenza, tétano y fiebre amarilla. Si no tienen ese esquema de vacunación completo, los pueden sancionar. De hecho, eso creo que lo están pidiendo para pedir el certificado de atención odontológica, para que lo tengan muy presente el servicio de odontología. 2, el elemento obligatorio preventivo en casa, especial y talento humano en salud que la hora que sean mayores de 60 años, mujeres gestantes, o en condiciones de riesgo, en odontología no pueden prestar servicio. Lastimosamente, solamente aplica para odontología, porque es un procedimiento que genera mucho aerosol y riesgos. Si mira, la persona que trabaja en odontología tiene más de 60 años, está embarazado, tiene una condición de salud riesgosa, no puede trabajar lastimosamente. Ya el mecanismo de que cómo lo mantiene laboralmente o lo saca laboralmente, ya lo define cada IPS consultorio, pero no podían trabajar. Entonces, si usted hace eso, lo pueden sancionar. Y créame, si algo le pasa a ese trabajador, la ARL no cubre eso y tampoco lo va a cubrir la aseguradora porque usted no hizo caso omiso a este lineamiento del Ministerio de Comunicación. El personal de salud se recomienda que la ropa y el calzado de trabajo habitual de quienes laboran en estos servicios sea exclusivo para el trabajo. Es decir, que utilicen zapatos y ropa de trabajo solamente para el servicio de odontología. Que no sea ropa para usar en casa ni para solamente para servicio de odontología. Lineamiento claro para evitar la propagación del COVID. El cuarto, las unidades odontológicas deben estar separadas. Si usted tiene 2 unidades odontológicas o 3 en una misma área y no están separadas físicamente piso-techo, lastimosamente no las puede usar. Ahí dice claramente que si tiene 2 y no hay barrera física piso-techo, ahí tiene que inutilizar una y utilizar ¿qué? Una sola. Está claramente instituido en Pomota.
Ya se va a acabar el tiempo. Aquí les menciono, aquí está claro lo de los CPP que aplican para ontología. En este caso, como tal, estos sí son los que aplican ontología, complemento con lo que está ya en el Instituto, en la Asociación Colombiana de Infectología, sino que aquí especifiquen el tipo, clase y demás, para que lo tengan presente, qué es lo que se requiere en los CPP de ontología. Y recuerden que los CPP que requieren INVIMA necesitan INVIMA, si no pueden sancionar al IPS o el consultorio médico. La forma de retirarse el EPP de la ontología son 8 pasos. Primero, quítese los guantes que tenía puestos, lávese las manos, coloque un nuevo par de guantes, retire el traje, retire las gafas de protección, retire el gorro, retire la máscara respiratoria, retire el segundo par de guantes. ¿Qué pasos siguen después? Lávese las manos y después desinfecte lo que es la careta y la gafa, que eso es lo que es reutilizarlo como tal. Y bueno, nuevamente lávese las manos. Son los pasos que hay que seguir en ontología y también sirve obviamente para otros servicios, pero ontología lo aclara mucho más Ministerio de Salud. Entrada y salida del trabajo, ingreso a la institución de la población trabajadora, hay que adecuar un vestir temporal, si no lo hay, busque la manera de organizarlo. La persona debe entrar a ese vestir, cambiarse la ropa que tenga afuera, ponerse la ropa que va a utilizar en la institución, lavarse la mano, colocarse los CPP correspondientes, recogerse el cabello, después de hacer debe limpiar todas las superficies que tocó con una solución desinfectante. Cuando salga del trabajo, va a hacer el vestir temporal, retírese el uniforme, bote los EPP que no los voy a usar más en caneca roja, los que se van a reutilizar, desinfectelos adecuadamente, guarde el uniforme en una bolsa, lávese las manos, colóquese la ropa para salir de la casa y colóquese el tapaboca y recójase el cabello. Eso es cuando voy a salir de mi trabajo como tal. Cuando llego al hogar, quitarse los zapatos en la zona externa de la casa, quitarse el tapaboca y los guantes. Si se puede quitar la ropa, mucho mejor fuera de la casa. Ingresa al baño directamente para lavarse las manos y ducharse. Ya duchado y lavado, saluda a sus familiares, no solo de besos, no solo de abrazos. Evite que las personas con las que conviven entren en contacto con superficies de vehículos de transporte, el que usted utilizó. Y evitar, en la medida de lo posible, llevar a la casa materiales, documentos y demás objetos con los que entran en contacto durante su jornada laboral. Evitar el fomite, el famoso fomite para propagar el virus. Lineamientos claros para llegar a casa, no toque nada, retírese los zapatos, quítese la ropa, bolso o maleta, métala en una canasta para poder desinfectarlo después, lávese las manos, dúchese, limpie con alcohol los objetos que trajo, limpie lo que traiga del trabajo y retire todos los CPP y los desecha y cierre la bolsa y lávese las manos. Estos son los lineamientos que trae para CIPES y consultores médicos. Espero que les sirva muchísimo a nuestros clientes TQH, consultores IPS y consultores médicos. Recordemos que cuidarnos depende de todo. Recordemos que estos lineamientos son del ministerio. Recordemos que si no cumplimos este lineamiento nos pueden sancionar. Independientemente de eso, si no los cumplimos nos podemos contaminar o no se nos puede dar el COVID-19 a nosotros y a nuestra familia. Entonces, de nosotros dependemos que nos cuidemos, de nosotros, nuestros compañeros, de los miembros de la empresa, vigilemos entre todos y todos saldremos adelante más fuerte y victoriosos. Recordemos que esto hay que aplicarlo. Por último, lineamiento, si hay un lineamiento nuevo, les estaremos informando oportunamente a todos los clientes TQH Consultores. De mi parte, Luis Alberto Montescaro, muchas gracias por su atención. Ahora viene el taller que se les van a pasar como para que lo responda y la respuesta de ese taller como tal. Preguntas muy sencillas para financiar el conocimiento de esta presentación. Muchas gracias por ser parte de la familia TQH Consultores. Que tengan buen resto de día. Gracias.